vamos a escuchar al Elder Pingree. Gracias, Elder Renland, por su hermoso mensaje. Hermanos y hermanas, gracias por su devoción a Dios el Padre y a su Hijo, Jesucristo, y gracias por su amor y por prestarse servicio unos a los otros. Realmente son increíbles. Hace muchos años, después de recibir un llamamiento para servir como líderes de una misión de tiempo completo, nuestra familia decidió aprender el nombre de todos los misioneros antes de llegar al campo. Conseguimos fotografías, creamos tarjetas de memorización y empezamos a estudiar las caras y memorizar los nombres. Cuando llegamos al campo, tuvimos conferencias de presentación con los misioneros. Mientras conversábamos con ellos, oí a nuestro hijo de 9 años decir esto: encantado de conocerte, Sam. Rachel, ¿de dónde eres? ¡Wow, David, qué alto eres! Alarmado, me acerqué a nuestro hijo y le susurré: oye, recuerda que debes dirigirte a los misioneros como elder o hermana. Él me miró extrañado y dijo: papá, creí que teníamos que memorizar sus nombres. Nuestro hijo hizo lo que consideró correcto, tal como él lo entendía. ¿Qué es lo que entendemos acerca de la verdad en el mundo actual? Se nos bombardea constantemente con opiniones firmes, información sesgada y datos incompletos. Al mismo tiempo, el volumen y las fuentes de esa información se están multiplicando. Nuestra necesidad de reconocer la verdad jamás ha sido más importante. La verdad es crucial para que establezcamos y fortalezcamos nuestra relación con Dios, hallemos paz y gozo y alcancemos nuestro potencial divino. Pensemos hoy en las siguientes preguntas. ¿Qué es la verdad y por qué es importante? ¿Cómo hallamos la verdad? Cuando la encontramos, ¿cómo podemos compartirla? El Señor nos ha enseñado. El primer minuto 40, 1 minuto 40 el discurso y bueno, esta es solo la introducción, Víctor. A mí, de esta parte, lo que poderosamente me llama la atención es el ejemplo que él pone de lo que sucedió con su familia cuando fueron a servir como líderes o presidentes de misión. Y lo que dice acerca de su hijo me llama muchísimo la atención, que dice: nuestro hijo hizo lo que consideró correcto tal como él lo entendía. ¿Sí? Entonces, eso aquí nos da, me parece que es un punto de partida para lo que vamos a hablar en lo subsiguiente. Nosotros actuamos en términos de lo que entendemos que es la verdad. Entonces, somos lo que creemos que es verdad. Oye, pero es que yo creo una cosa y actúo de otra manera. Ah, no, tú crees lo otro, por eso actúas de esa manera. Sí, por ejemplo, yo sé que es verdad que el día de reposo lo debo consagrar al Señor. Pero llego del día de reposo y prendo la tele y me pongo a ver el partido de fútbol. Para mí, ¿cuál es la verdad? Actúo de acuerdo con la verdad que yo creo. Y la verdad que yo creo es que si yo veo la tele, si yo veo un partido de fútbol en el día de reposo, es esa mi verdad, porque yo vivo de acuerdo con ella. Yo voy a vivir de acuerdo con lo que yo creo que es verdad. Todo aquello que yo digo que es verdad y no lo vivo, para mí no es una verdad. ¿Me explico en ese sentido o estoy divagando, Víctor? Sí, sí te explicas, pero me quedé pensando, ¿en dónde queda entonces, digamos, el concepto de rebeldía, ¿no? O los que nos rebelamos abiertamente, aún sabiendo que algo es verdad, pero decidimos no hacerlo. Ahí tú dices, es que si decides no hacerlo, entonces tú tienes una verdad diferente. Me parece que no, porque la verdad es el conocimiento de las cosas y que no cambian, ¿no? No se modifican. Entonces no puedo decir, pues hay una verdad por acá que me dice que el día de reposo hay que santificarlo, pero yo tengo mi propia verdad. Bajo el punto de vista del Elder Pingree, esa otra verdad que yo diría que yo tengo para mí, en donde digo, no pasa nada si no santifico el día de reposo,
pues esa no es una verdad, al menos en este contexto de lo que él está hablando, ¿no? Y es lo que yo comentaba al principio, de que no está hablando de cualquier tipo de verdad. Él está hablando de verdades eternas y de hecho más adelante lo va a mezclar o lo va a comparar con la doctrina de Jesucristo, en donde dice, esto es un ejemplo de las cosas que son verdad, porque son cosas que no cambian. Podrán cambiar otras cosas, el entorno, las normas, etcétera, pero esto no va a cambiar. Entonces, en ese sentido, no estoy tan de acuerdo con lo que dices, de que yo puedo tener mi propia verdad. Yo podré estar viviendo al margen de la verdad, pero eso no hace que yo tenga otra verdad. Entiendo perfectamente el punto que mencionas. Dices, bueno, entonces, ¿dónde queda el concepto de rebeldía? El concepto de rebeldía es que yo trato de cambiar la verdad de Dios, que esa es la verdad. Vamos al ejemplo de Satanás. Cuando se presenta el plan, ¿él qué trata de hacer? Es presentar un nuevo plan, presentar una nueva verdad. Entonces trata de imponer su verdad a la verdad de Dios. Entiendo, es un concepto filosófico y de acuerdo con nuestra teología podría decirse, es que la verdad es una. Y sí, la verdad es una. Pero cuando nos rebelamos tratamos de imponer una verdad. Algo que es falso, desde luego, a la vista de la verdad que es una, a la verdad de Dios. De acuerdo. ¿Me voy explicando en este sentido? ¿Ya tiene más? Sí, tiene más sentido. Y que de hecho, con el ejemplo que comentabas, ¿no? Del niño, de su hijo, esto ejemplifica muy bien esta parte, ¿no? Porque él actuó de la manera que él pensaba que era correcta, porque así lo había entendido. En ese sentido, su verdad era aprenderse los nombres de los misioneros o su primer nombre, ¿no? Y qué interesante ejemplo el que él pone, porque sí, refleja nuestro comportamiento. Lo que pasa es que yo ahí sí tengo un conflicto, ¿no? Y si lo llevamos directamente, aplica en lo que tú dices, ¿no? Cada quien vive de acuerdo a lo que piensa que es verdad. Yo diría que en un alto porcentaje sí. No sé si 90-95% de las personas viven de acuerdo a lo que piensan que es verdad, pero sí hay un margen de otros en los que sabiendo cuál es la verdad deciden no vivirla por diferentes razones, ¿no? Y después se pueden arrepentir y lo que sea y regresar a esa verdad, o al menos a esforzarse a vivir de acuerdo con esa verdad. Pero para mí sí hay ahí una pequeña parte de los que no viven de esa manera. Dice el Elder Pingree en el texto, lo leo. ¿Qué es lo que entendemos acerca de la verdad en el mundo actual? Entonces dice, ok, el mundo nos va a bombardear o nos está bombardeando con opiniones firmes, información sesgada y datos incompletos. Al mismo tiempo, el volumen y las fuentes de esa información se están multiplicando. Nuestra necesidad de reconocer la verdad jamás ha sido más importante. Y ve lo que dice, me encanta este punto. La verdad es crucial para que establezcamos y fortalezcamos nuestra relación con Dios. Hallemos paz y gozo y alcancemos nuestro potencial divino. Es decir, ¿cuál verdad? La verdad de Dios. Por ejemplo, y tratando de relacionar esto con lo que mencionaba previamente, lo que yo creo que es verdad acerca de cómo vivir el día de reposo, o lo que Satanás creía que era verdad acerca de cómo llevar a cabo el plan, no está en armonía. Lo que tú piensas, lo que nosotros pensamos, y aquí quizás estoy hablando en un término, un tanto en términos psicológicos, ¿no? Lo que yo creo que es verdad, y cada quien, en términos de la psicología, cada quien va a tener su verdad, porque esa es mi forma de pensar. Satanás pensaba de una manera, y para él esa era su verdad. Para mí, ver un partido de fútbol americano o la final del campeonato
mexicano de fútbol no está en desarmonía con la voluntad del Señor, entonces esa es la verdad, de acuerdo con lo que yo pienso en términos psicológicos. Nos vamos a términos teológicos o doctrinales. Dios no es relativista. Dios es absolutista en su forma de pensar. Así es y así es, compadre. Lloras, patalees y lo que quieras, así es, compadre. ¿Sí? Entonces, cuando yo trato de imponer mi forma de pensar, estoy rebelándome en contra de la voluntad de Dios. Y dice aquí, es crucial que establezcamos y fortalezcamos nuestra relación con Dios. Cuando yo trato de imponer mi verdad, y pensemos cuando éramos hijos, tratamos de imponer nuestra forma de pensar a nuestros papás, o pensamos ahora que somos papás, a veces tenemos estos encuentros con nuestros hijos donde cada quien tiene una forma de pensar. Y entonces cuando cada quien tiene una forma de pensar, no hay una buena relación. Hay un choque en esa relación. Entonces, el Elder Pingree dice, la verdad es crucial para que establezcamos y fortalezcamos nuestra relación con Dios. Para yo tener una buena relación con Dios, yo tengo que reconocer la verdad de Dios para que pueda abrazar la verdad de Dios y pueda estar en armonía con Él y pueda haber gozo y yo pueda tener paz. En palabras del Elder Pingree, él dice, vamos a hallar gozo, paz y vamos a alcanzar nuestro potencial divino. Es decir, no vamos a tener esos dones si yo no abrazo la voluntad de Dios. No vine a hacer mi voluntad, es decir, no vine a establecer mi verdad, no vine a pensar como yo quiero, sino vine a hacer la voluntad de del que me envió, sino que vine a someterme a la verdad de Dios. Y que en ese sentido, la parte más importante, al menos inicialmente, es conocer esa verdad. Porque sí, estoy de acuerdo, ¿no? Venimos aquí a la tierra no a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Pero ¿cuál es esa voluntad del Padre? En otras palabras, ¿cuál es la verdad? Y nuestro propósito en la tierra entonces debería de ser alinearnos a esa verdad. Porque el Elder Pingree, como bien lo comentas, de antemano da algunas promesas en base a lo que él estudió y lo que comparte en ese discurso con nosotros, en donde dice que esto puede ayudarnos a fortalecer nuestra relación con Dios, a hallar paz y gozo y alcanzar nuestro potencial divino. Es decir, no podemos ni encontrar nuestro potencial divino o alcanzar nuestro potencial divino, no podemos tener una paz y gozo y no podemos tener una relación fuerte con Dios si estamos viviendo fuera de esa verdad. Y es bastante interesante este concepto, ¿no? Porque podríamos pensar, ¿y dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad y dónde está el albedrío? Si tomando decisiones que estén fuera de esa verdad, no tengo estas características, ¿no? No puedo tener paz y gozo. Es un Dios injusto, entonces me da esa libertad, pero a la vez, si vivo fuera de esa verdad, entonces no soy bendecido. Aquí empiezan una serie de razonamientos que podríamos hacer, pero yo creo que lo dijiste muy bien, Salvador. Dios es absolutista. Y aun cuando hay muchas corrientes filosóficas, y sobre todo en esta época moderna, en donde muchos dicen, es que todo es relativo, es que no hay una verdad absoluta, es que cada quien tiene su propia verdad, no es otra cosa más que eso, ¿no? Corrientes filosóficas que nada tienen que ver con la realidad de que la verdad es absoluta. Me refiero otra vez a la verdad eterna, ¿eh? Porque luego él va a hacer algunas acotaciones en cuanto a esto. ¿A qué me refiero con la verdad eterna y absoluta a diferencia de una verdad relativa? Yo podría decir, por ejemplo, pues Pelé ha sido el mejor jugador de fútbol de la historia. Y yo puedo afirmar que eso es verdad. Pero ¿por qué es una verdad relativa?
porque tú puedes pensar diferente a eso, o porque alguien puede decir, es que fue el mejor en su momento, pero ya pasado el tiempo no lo es. Hay otros que han sido mejores. Entonces, cada quien puede tener una opinión diferente, por lo tanto, lo que yo afirmé pasa a ser una verdad relativa. Es decir, dentro de mi punto de vista, eso puede ser verdad, pero el de muchos otros no. Una verdad absoluta, una verdad eterna, es decir, las verdades de Dios son diferentes a esto, ¿no? Es decir, yo podré tener una opinión y tú otra, pero ese hecho no va a cambiar. Ese hecho es inmutable y además no cambia ni siquiera con el tiempo. Otro ejemplo a lo mejor que nos ayuda a ver una verdad con el tiempo o a saber cómo es una verdad relativa con el tiempo es cuando yo digo, pues la mujer o la actriz más bella del mundo es Nicole Kidman. Y a lo mejor lo era en su momento hace 20 años, ¿no? Pero 20 años después, a lo mejor ya no es la mujer más bonita o la actriz más bonita porque ya hay otras que ocupan ese lugar o hay otra que ocupa ese lugar. Entonces, lo que en algún momento pudo haber sido una verdad, con el tiempo dejó de serlo. Por lo tanto, estos están fuera también del contexto de las verdades eternas que estamos hablando, ¿no? Cosas que no cambian, que así como fueron al principio van a ser al final, si es que podemos decir que hay un final, ¿no? Al menos con nuestra perspectiva sí lo hay. Entonces, esa sería la diferencia entre las verdades de las que estamos hablando, que son verdades absolutas, que son eternas, que provienen de Dios, y cualquier otra verdad que son prácticamente relativas. Que eso respondería a esta última pregunta de Gabriela, ¿no? Que dice absolutista. Claro, Sí. Dios es absoluto, no cambia. Es lo contrario al relativismo. El relativismo es el depende de. El mundo es relativista. Nosotros, o más bien el Padre, es absolutista. Por aquí leo algunos comentarios que llegaron desde hace un rato. Dice, no es la verdad, sino cómo interpreto la verdad. Pepe, que por aquí anda, dice, de acuerdo con Víctor, y creo que Chava está hablando de mandamientos o límites, y eso se pueden obedecer de acuerdo al contexto y circunstancias. La verdad nunca cambia. Por ejemplo, ser hijos de Dios es una verdad eterna y no cambia aunque yo lo entienda. Así me explico. Que eso es lo que tú decías ahorita, ¿no? Que ese es el tipo de verdad a la cual nos estamos refiriendo y no tanto a opiniones que pueden ser sesgadas o subjetivas, Sí. de acuerdo con la información o los gustos que tenemos. Dice Roberto Fernando, la verdad es una y la desobediencia a la verdad es otra cosa. Es como el hijo que trata de justificarse cuando no obedece a sus padres, dando una lista de razones. Satanás acepta el plan de su padre. Su deseo de tener la honra y la gloria del padre es su rebeldía. Ese es su pecado. Roberto, pienso que en el concilio de los cielos también teníamos el albedrío y Lucifer se rebeló aún sabiendo la verdad del padre y por esa misma razón fue expulsado junto a una tercera parte. Dice María Soledad, es muy interesante para analizar la palabra absolutista porque se necesitan las diferencias para llevar a cabo el plan. No podemos hacer todos lo mismo, somos dotados de dones individuales. Carla nos comenta, yo creo que la voluntad del Padre vendría a ser igual al bienestar de nosotros. Entonces, todos elegimos según nuestro albedrío, como Caperucita. Podemos elegir el camino corto o largo y llegaremos a lo mismo o nos perderemos. El absoluto es llegar a Él, progresando y tropezando, pero llegar a Él. Dice Lourdes, un ejemplo, la verdad, sobre el día de reposo del señor presidente Nelson, en su mensaje del día de reposo es una delicia, porque el Espíritu Santo nos confirma si estamos santificando el día de reposo. Muy bien, pregunta aquí Leonardo, ¿por qué Satanás, habiendo tenido toda la verdad del Padre, no la comprendió? Por la misma razón que nosotros no la comprendemos aquí. También tenemos toda la verdad del Padre. Es decir, está disponible para nosotros.
quizás aquí el elemento adicional que Leonardo plantearía es, pero tú estabas viendo al Padre y el Padre te estaba presentando las cosas, ¿no? Sí. Esto nos dice, y nosotros también, ¿no? Y fue una guerra de convencimiento espiritual, la que hubo en los cielos, donde a través del uso del albedrío que efectivamente teníamos en los cielos, pudimos escoger, según nuestra propia voluntad, seguir el plan presentado por el Padre a través del Hijo, o ejecutado a través del Hijo, o el plan que quería imponer Satanás, de acuerdo con la verdad que él deseaba imponer. Es que fíjate, con este comentario está muy relacionado con eso que hablábamos hace un rato, ¿no? De realmente lo sabía o lo comprendía y se quiso revelar ante eso, o no lo comprendía y él se expresó de la manera en cómo su mente alcanzaba a comprender, ¿no? Como el ejemplo del niño, él actuó de acuerdo a la verdad que él creía. ¿Será que eso le pasó a Satanás o si vemos ahí un acto de rebeldía diciendo, sí lo comprendo, pero yo considero que debería ser mejor de esta manera? Y a mí me parece que es lo segundo, que sí lo comprendía, pero él pensaba o en algún momento llegó a pensar que podía tener una mejor idea que el padre. Y a eso es a lo que yo me refiero, Víctor, cuando yo digo, a ver, ok, Padre, esta es tu verdad, esta es la verdad, pero yo tengo una mejor forma de pensar. Y esta es mi verdad que quiero imponer sobre la tuya. A eso me refiero. No digo que esta sea una verdad la que yo pienso. Digo que la verdad es la del Padre, pero que muchas veces a través de la forma en que pensamos y nos comportamos, hacemos ver que nuestra verdad es otra, porque no vivimos en armonía con la verdad del Padre. Cuando digo nuestra verdad, déjamelo entre comillas, nuestra verdad porque no es la verdad, es lo que yo pienso, pero para mí es una verdad. Y que de alguna manera nosotros queremos imponer nuestra verdad al Padre, como si eso Sí. fuera posible, ¿no? Como si A eso, pudiéramos convencerlo de que, mira, es que si lo hago de esta manera, está bien, no pasa nada, tú sígueme bendiciendo. ajá, y eso es a lo que nos referimos también con absolutista. No, no podemos imponerle nuestra forma de pensar al Padre porque Él es absoluto, no va a cambiar. ¿Sí? Dice Yuli Cardoso, la verdad está a nuestro alcance siempre y lo sabemos, pero muchas veces tomamos la verdad a nuestra conveniencia, mintiéndonos tontamente solo para justificar nuestras faltas. Me encanta esto, donde dice mintiéndonos tontamente para justificar nuestras faltas, porque eso es, otra vez, mi verdad. Yo me miento, yo me engaño a mí mismo, me parece que tiene razón Yuli, para tergiversar la verdad del Padre. Dice José Botello, Satanás no vivía de acuerdo a la magnificencia del Padre y por eso no podía permanecer en la presencia del Padre. Belinda, por más pureza que tiene un niño, tiran sus berrinches y desobedecen. ¿Nacemos rebeldes? Bueno, este es un tema que tiene más bien que ver con la caída y ahí hemos tocado varias veces esos temas, pero bueno, la condición en la que nacemos eventualmente se va estableciendo, pero las escrituras son muy claras al respecto, ¿no? Dice mi suegra respecto a eso, que los niños son materia sin organizar, pero a veces llegamos a la adultez todavía un poquito desorganizados. Dice Leonardo, entonces se puede decir que lo comprendió, pero jamás lo compartió con los demás porque ya sabía la ruta a seguir, la cual vio como oportunidad para dominar a los espíritus del Padre. Está hablando de Satanás, ¿verdad? Sí, está interesante esa perspectiva, ¿no? Es decir, que Satanás ya anticipaba que al rebelarse podía pasar eso, ¿no? Pero eso lo ponía a la cabeza de los que lo iban a seguir, y probablemente sí era lo que él quería. Es muy interesante esa perspectiva. Satanás ya sabía.
Probablemente, ¿no? Probablemente él decía, si me rebelo contra el Padre y convenzo a muchos que me sigan en esta rebelión, entonces de alguna manera él estaba imponiendo su verdad a muchos y de alguna manera fungiendo como un líder para ellos. Y lo que yo no sé si sabía que lo iban a expulsar, pero por lo menos sí sabía que iba a atraer a muchos con esas ideas. Sí, es interesante este punto, ¿no? De hasta qué punto esa tercera parte de los hijos de Dios que decidieron no seguirlo, no decidieron seguir la verdad del Dios, sabían que uno, no iban a recibir un cuerpo, no iban a recibir, no iban a entrar al segundo estado, y dos, si sabían que iban a ser expulsados, a que no iban a obtener ningún grado de gloria, sino que iban a ser expulsados a las tinieblas. Me parece Y muy, muy alto el precio, ¿no? sí, sí, sí. Y es que además muchos en las escrituras no son claras al respecto. Y aquí voy a entrar en uno de los puntos que al final toca el discurso, ¿no? Sobre no especular. Pero algunos se han preguntado qué va a pasar con estos, si van a continuar siendo o teniendo un espíritu, porque su cuerpo es espiritual, son hijos espirituales de Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿van a continuar eternamente como hijos espirituales de Dios? ¿O el Padre les va a quitar el cuerpo espiritual del cual les dotó y van a regresar como al principio, siendo inteligencias? Pero las escrituras no hablan acerca de esto. De acuerdo. Bien, pues aquí estamos con este tema, Víctor. ¿Avanzamos al siguiente párrafo? Sí, vamos. A ver, déjame nada más dice Roberto, ¿habría sido justo nuestro Padre si no hubieran sabido las consecuencias? Eso me pregunto. Buen punto. Sí, Sí, o sea, es interesante, ¿no? En una esfera terrenal, tú sabes más que yo, Chava, y lo puedes expresar mejor, pero el no tener conocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, ¿no? No sé si aplica lo mismo en una esfera celestial, porque en realidad hacemos convenios y el ser bendecidos o no depende, yo creo que más del cumplimiento de esos convenios, depende más de eso que de si conoces o no la ley. Pero no sí sé. está, la pregunta que plantea Roberto está filosóficamente bastante interesante, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Dice la máxima, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. En un plano terrenal. Sí. Ahora mismo recuerdo un caso de una persona que había pescado estos loros exóticos y los llevaba para venta, pero son protegidos de acuerdo con la ley de animales silvestres o no sé qué cosa. Entonces él decía, pues yo no sabía. Pues sí, no sabías, compadre, pero este es un delito. Porque son especies protegidas. Y finalmente se le aplica una sanción más baja porque en términos del mundo, el conocimiento del hecho, la conciencia o nivel de concientización que tienes sobre que determinado acto es atípico, o más bien típico, es decir, que es un delito, si tú estás consciente de que estás violando la ley, la sanción va a aumentar, ¿no? Si tú tienes mayor preparación académica, la sanción va a aumentar. Pero si tú de plano no, pues la sanción disminuye. Pero aquí el punto que plantea Roberto es, bueno, ¿el padre tuvo que haber planteado las consecuencias desde el inicio? Ahorita, en esta esfera, el padre está planteando las consecuencias desde el inicio si no obedecemos. Pues sí. Entonces, siguiendo el modelo, tuvo que haber sido igual allá. Tuvo que haber planteado el plan y las consecuencias de seguir el plan y las consecuencias de no seguirlo, inclusive desde el primer estado, no seguir y guardar el primer estado. Me parece que sí.